Bueno, primeramente para todos los que nos acompañan en esta mañana, buenos días y la bienvenida a esta actividad. El papel de los grupos sanguíneos en las infecciones por SARS-CoV-2, ayuda rápida en el triaje de los pacientes con COVID-19 mediante el uso de la hematología, donde vamos a estar ahondando en el tema del rol que juegan los grupos sanguíneos con respecto a la infección con esta enfermedad que, tanto espacio en las noticias y en nuestras vidas ocupa en este momento. Inicialmente, voy a dar quizás un par de minutos para que terminen de conectarse. Sigue entrando bastante gente. Así que, en unos segundos comenzaremos entonces con la actividad. Muchas gracias a todos por esperar. En unos minutos comenzamos. Andre? Andre? Yes, Alphonse, just given a few seconds for people to join. I see. Okay, fine. Yeah. That's okay. So I guess we will start then. Bueno, ya se han conectado algunas personas más. Vamos a dar comienzo a la actividad igual con algunos temas primeramente de organización. Como siempre, todos los participantes van a estar silenciados durante el desarrollo del evento para evitar ruido de fondo. Si tienen algún problema con la transmisión, sonido, video, por favor indíquenlo en la función de chat. Tenemos personal que está disponible para ayudarles, atenderles. La duración del webinar es como 20 minutos, el contenido quizás un poco más dependiendo de las preguntas y respuestas. Las preguntas pueden plantearlas en cualquier momento mediante la función de chat y van a ser respondidas al final en una sesión de preguntas y respuestas. Para atender la sesión de preguntas y respuestas voy a tener el apoyo de dos colegas en Alemania que voy a presentar en la próxima diapositiva. Y en caso que no tuviésemos tiempo de responder todas las inquietudes, estaremos dando respuesta a través de correo electrónico en el correo de seguimiento que van a recibir, donde van a tener la presentación, la grabación del video de la presentación, todo el contenido, literatura y además de esto, pues la respuesta a todas las preguntas que ustedes planteen durante el desarrollo. Esto va a estar llegando en los próximos días después de hoy. Y cualquier pregunta que se quede pendiente va a ser respondida de ese modo. Como les indicaba, tengo dos colegas que me acompañan esta mañana desde Alemania. Tenemos por una parte a Gaby Moss, que es nuestra gerente de producto, nuestra gerente de línea para los reactivos de química clínica y para inmunohematología, con 29 años de experiencia en productos de química clínica. Tenemos al doctor Alphonse Krug, que es de nuestra dirección de desarrollo de nuevos negocios y nuevos mercados, con 29 años de experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos de diagnóstico. Y hoy voy a servir yo como orador del contenido. Andrés Falkenhagen es mi nombre, soy el director gerente de ventas internacional para América Latina Caribe de Human desde la oficina de Ciudad de Panamá. Y más de 10 años de experiencia con IBD y 4 años específicamente trabajando directamente para Human. Voy a dar el pase en este momento a mis colegas para que puedan saludarles brevemente. So, Alphonse, Gabby, if you'd like to say a few words. Yes, it's working. Hello to everybody. Good morning, good afternoon, whatever suits, and a nice presentation for you. Welcome from Germany as well, and we are happy that we have Andres again, who is presenting our slides, and we are happy to answer your questions later on. Continue, please, Andres. Thanks. Thank you, Alphonse and Gaby. So, los colegas les dan el saludo, los buenos días, y ellos van a estar ayudándonos con la sesión de preguntas y respuestas al final. El contenido fue preparado por ellos y yo estoy sirviendo entonces como facilitador esta mañana. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Una última cosa, el descargo de responsabilidad. Como ustedes saben, el COVID-19 es una enfermedad bastante reciente, por lo tanto, mucho del contenido que se presenta es una recopilación de información de publicaciones, que algunas de ellas no han sido revisadas por pares, estadísticas y resultados de investigaciones. Y ha sido seleccionado todo el contenido en base a nuestro mejor criterio y conocimiento, pero no pretende ser completo. Cada laboratorio o clínica debe decidir bajo su propia responsabilidad los procedimientos y procesos que va a aplicar dependiendo de su situación local. Y obviamente cada quien es responsable de usar la información presentada del mejor modo para sus funciones en sus respectivos sitios de trabajo. Nosotros pues hacemos el mejor esfuerzo para que todo sea correcto.
Inicialmente, hablando un poco sobre el SARS-CoV-2, como sabemos es el coronavirus, que es el síndrome respiratorio agudo grave, es un SARS. El coronavirus, obviamente los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar afecciones respiratorias, que van desde el resfriado común hasta enfermedades mucho más graves, como los casos que tuvimos con respecto al síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y también el síndrome respiratorio agudo grave o SARS. El COVID-19 en este caso es una enfermedad infecciosa causada por este coronavirus específico que se descubrió recientemente en 2019. Esta enfermedad era desconocida antes que comenzara su brote en Wuhan en diciembre del año pasado, como sabemos. Y bueno, ya podemos ver una imagen ilustrativa y algún enlace con información adicional. Empezaremos inicialmente pues hablando de el papel que juegan los grupos sanguíneos en las infecciones por el virus del SARS-CoV-2. Bueno, primero debemos hablar que hubo inicialmente un brote inicial de SARS en Hong Kong. Obviamente es un coronavirus diferente que posteriormente fue renombrado como SARS-CoV-1. Y bueno, existen diversas publicaciones con respecto al tema de COVID-19 e incluso respecto a la forma en la que el grupo sanguíneo puede afectar al individuo positivo o negativamente en lo que respecta a la infección por el virus específico del SARS-CoV-2. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar ahondando específicamente en 3 de los estudios que se han realizado, en 3 de estas investigaciones. La primera que tenemos es la investigación que se llama Relación entre el grupo sanguíneo ABO y la susceptibilidad a la COVID-19 por Jiao Xiao. Esto es un estudio proveniente de Wuhan. Me voy a referir a él como el estudio de Wuhan. Tenemos un segundo estudio que es el de la asociación entre el tipo de sangre, la infección por COVID-19, la intubación y el deceso de SIDS. Este estudio viene de Nueva York, de los Estados Unidos. Es el estudio de Nueva York. Y el tercero, que es el estudio de asociación del genoma completo en COVID-19 grave con insuficiencia respiratoria, de Ellinghaus, que es un estudio proveniente de Europa en este caso. En estos 3 vamos a estar ahondando y vamos a estar tomándolos como referencia para el contenido que se va a presentar en esta mañana. La principal conclusión, yendo un poco al grano de lo que dicen estos 3 estudios, es que los individuos con el grupo sanguíneo O tenían un riesgo más bajo de infección que los individuos de otros grupos y que también las personas de grupo sanguíneo A presentan un riesgo más alto de contagio que las personas pertenecientes a otros grupos. En los estudios tanto de Wuhan como de Europa, se sugirió que debido a la presencia de los anticuerpos naturales anti-A, el riesgo del grupo O es más bajo. En los estudios de Nueva York y de Europa, no se encontraron evidencias claras sobre una relación entre el grupo sanguíneo y la severidad de la enfermedad. Y bueno, debido a los bajos números de resus negativos en el estudio de Nueva York, se señala que los resultados son válidos únicamente para los resus positivos. Estos estudios se llevaron a cabo a principios de este año 2020 y bueno, todos los autores obviamente describen sus resultados como preliminares, diciendo o aclarando que son necesarias investigaciones adicionales posteriores con una cantidad de pacientes más elevada para poder dar resultados más concluyentes. Obviamente, sí, bueno, con respecto al estudio de Nueva York vemos eso, que la relación de probabilidades para ABO son menos extremas que los grupos sanguíneos positivos, ABO con resus asociados. O sea, acá lo podemos ver, pero bueno, basándonos en esto, todas las afirmaciones y las conclusiones con respecto a este estudio de Nueva York son válidas solamente para los pacientes resus positivos. Nosotros, pues, en Human ofrecemos, obviamente, reactivos para la determinación de grupos sanguíneos. Y bueno, como sabemos, la tipificación de grupos sanguíneos se lleva a cabo como un procedimiento de exclusión. Bueno, los antisueros anti-A, B y AB se utilizan para la determinación de los principales grupos sanguíneos. Y bueno, anti-D se utiliza obviamente para identificar resus positivos, resus negativos en este caso. Esto es la información de orden de cada uno de los reactivos que nosotros ofrecemos en este momento. En este slide podemos ver la distribución mundial de los grupos sanguíneos y podemos ver claramente que el grupo O positivo es el grupo dominante. El segundo grupo más predominante sería el A positivo. La frecuencia de estos grupos sanguíneos, por supuesto, va a variar de acuerdo a la región donde se esté tomando el estudio, donde se esté realizando el estudio.
Y obviamente, en el caso de los estudios que citamos, el bajo número de pacientes probados en cada uno de los grupos sanguíneos pudiese ser la fuente de diferencias con respecto a la susceptibilidad de individuos al COVID-19. El estudio de Nueva York reza lo siguiente: los grupos sanguíneos RH negativos son menos frecuentes en nuestros datos. Solo el 9.25% de los individuos, por lo que la falta de la evidencia para la asociación con los tipos de sangre RH podría deberse a un tamaño bajo de la muestra. Obviamente necesitamos que se realicen más trabajos con más cantidad de pacientes para poder tener asociaciones más concretas y claras entre los RH negativos y el COVID-19. Obviamente sí existen vulnerabilidades conocidas y bien establecidas para enfermedades infecciosas asociadas con el grupo sanguíneo. Una de las más estudiadas es el Plasmodium falciparum, asociado con la malaria trópica, obviamente. La alta frecuencia del grupo sanguíneo O podría deberse al hecho de que este grupo tiene un curso, digamos, más leve para esta enfermedad. El mejor estudiado, por supuesto, es esto, que es este patógeno específicamente de malaria. Y bueno, esta es la ocurrencia que tenemos. Igual acá vemos en la diapositiva pues algunos comportamientos de cada grupo sanguíneo con respecto a la infección con ciertas enfermedades parasitarias, virales y bacterianas. En esta diapositiva vemos el comportamiento de algunos marcadores que pueden utilizarse sobre todo para el monitoreo o monitorización de pacientes con COVID-19, y estos parámetros también pueden utilizarse de manera predictiva para conocer cuál puede llegar a ser la severidad de la enfermedad en este individuo. Por ejemplo, en este caso podemos ver creatinina elevada, que es un marcador común para una reducción en función renal. Y obviamente sabemos que es importante porque los riñones son el segundo órgano más afectado por COVID-19 después del pulmón, que obviamente tiene la principal relevancia en este caso. La función hepática también se ve afectada por la COVID-19. Tenemos acá, bueno, ALT o GPT y también AST o GOT. Tenemos bilirrubina total para afecciones del hígado. Y obviamente también marcadores que están exhibidos acá que son vinculados con daño multiorgánico. Vemos también, bueno, otros marcadores de química clínica, albúmina, la cual se reduce en caso de daños al hígado, función hepática reducida o también en casos de fuga o sangrado capilar, lo cual también es causada por el COVID-19 en algunos casos severos. Mostramos también acá algunos otros factores, también como parámetros hematológicos, marcadores de coagulación como el dímero D y bueno, marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. Vamos a estar dando pues alguna información adicional con respecto a algunos parámetros más adelante en la presentación, específicamente los hematológicos. Pero bueno, obviamente sabemos que también tiene una gran relevancia el dímero D, como hemos dicho ya en otras actividades que hemos desarrollado anteriormente, en otros webinars. Y ya que el dímero D pues, permite de una vez evaluar la severidad del posible curso de la enfermedad para el individuo cuando llega al centro de salud a ser atendido, y podemos con esto tener información relevante sobre si esta persona requiere ser hospitalizada o puede ser monitoreada desde su lugar de residencia simplemente sin necesidad de ser internado. Obviamente también dímero D utilizado para poder conocer si esta persona puede ser dada de alta una vez que estuvo hospitalizada, y bueno, como una buena forma de predecir el desarrollo o el curso de la enfermedad, incluso con respecto a supervivencia o fallecimiento del paciente afectado por el virus. Bueno, pasamos ahora al tema de lo que viene siendo la ayuda rápida en el triaje de los pacientes con COVID-19 mediante el uso de hematología. Y bueno, inicialmente hablamos de la situación ideal y de la situación real. En una situación ideal, obviamente tenemos suficientes recursos para hacerle diagnóstico de PCR a todos los pacientes. Cualquier prueba una prueba de PCR de ácidos nucleicos. Tenemos suficientes camas de cuidados intensivos, tenemos suficientes recursos para atender a todos nuestros pacientes, tenemos resultados en 4 o 5 horas de las pruebas de PCR. Esto es una condición obviamente ideal, pero como sabemos existe un mundo real donde otras condiciones prevalecen y en una situación cuando hay un brote, una epidemia, se debe decidir de forma rápida quién va a ser hospitalizado y quién va a ser monitorizado de manera remota.
Estas situaciones donde todos los recursos no están disponibles, bueno, se han presentado mucho en nuestros países latinoamericanos, se han presentado también en lugares como en los Estados Unidos y bueno, en muchos países a nivel global. Por esto es imperativo, necesario tener un triaje que permita la toma de decisiones rápida para saber quién va a ser admitido y quién se va a casa. El tema es que es necesario que estas decisiones se hagan de manera rápida, de manera expedita. Obviamente, la Organización Mundial de la Salud debe establecer una recomendación y la recomendación de la OMS es lo más sencillo que podemos hacer, lo que más sencillo que ellos podrían decir, digamos, y es simplemente decir, debemos aplicar pruebas de PCR a todo el mundo, es el único diagnóstico de laboratorio válido y obviamente esto puede soportarse en algunos casos con pruebas serológicas como pruebas rápidas o ELISA. Obviamente también hay otras opciones como cultivos, pero obviamente toman semanas y no son realmente una opción cuando se requiere una decisión a corto plazo para la toma de decisiones. Y también tenemos secuenciación, que bueno, es costoso y también es largo, es un proceso largo. Por esto, bueno, sabemos que obviamente las pruebas de NAT, las pruebas de PCR, por ejemplo, pueden ser un reto debido a su costo, debido a las capacidades que tenemos para hacer pruebas, debido a la toma de muestras más difícil, debido a incluso el acceso a algunos insumos. En algunos países latinoamericanos tenemos problemas para conseguir hisopos para hacer el hisopado del aparato, la toma de muestra de PCR. Y bueno, también otra consideración que debemos tener es que las pruebas de anticuerpos no sirven para identificar a los pacientes en la fase inicial de la enfermedad, que es cuando deben ser aislados. Y en estos casos sí aplicaría solamente en los primeros días después de infección o primeros días, digamos 5, 6, 7 días después de la aparición de los síntomas, solamente las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, de las pruebas de PCR en tiempo real, son las que nos permitirían detectar a estos pacientes en esta fase. Pero más allá de la consideración de no poder hacer pruebas anticuerpos en esa primera fase, obviamente son un recurso que debe ser tomado en cuenta como un apoyo en el diagnóstico, sobre todo en entornos donde la aplicación de PCR de manera masiva no es factible. Y bueno, hablando un poco de triaje, el primer triaje del que se tiene registro fue en Wuhan, en el mes de febrero de este año, cuando hubo solo en esa ciudad, solo en un mes, más de 60,000 pacientes. En ese momento, obviamente, se presentaron situaciones difíciles. En este momento, con el desarrollo de la pandemia, tenemos situaciones incluso peores. Por lo menos en las noticias salió recientemente que en la India se están detectando alrededor de 50,000 casos nuevos por día. Obviamente son números mucho más alarmantes que lo que tenemos, pero de igual modo, en Wuhan, en el primer momento, se hizo necesario la realización de estos triajes para poder saber qué hacer con una cantidad de pacientes mucho mayor a la que el sistema de salud podía atender en ese momento. Sabiendo que en Wuhan incluso se construyó un hospital famoso por haber sido construido en una semana, en 10 días, con 1,000 camas, pero obviamente 1,000 camas no pueden lidiar con 60,000 pacientes que se tuvo solamente en el mes de febrero, solamente en esa ciudad. Y por esto, bueno, se hace imperativo poder pronosticar a los pacientes y ver cuándo es necesario internarlos y cuándo no. Y bueno, ya a partir de esto, ya en el mes de marzo, los autores empezaron a compartir sus primeras estrategias de triaje, en este caso el triaje que se aplicó en Wuhan, para la toma de decisiones rápidas con respecto a pacientes con COVID-19, dando un resumen sobre este árbol de toma de decisiones publicado en la publicación Lancet, que es una publicación muy reconocida para los temas de salud respiratoria. Vemos que, bueno, obviamente es un esquema basado en síntomas y parámetros clínicos, donde primeramente vemos si la persona tiene escalofríos, dolor de garganta, tos, sintomatología, y luego, obviamente, nos apoyamos en la saturación parcial de oxígeno. Y vemos que posteriormente lo que sigue, una vez que la persona cumple el criterio, es hacer una hematología completa, hacer proteína C reactiva, donde se puede ver un aumento moderado en pacientes con COVID-19 y también que se hace una hematología para poder tener un conteo absoluto de linfocitos, los cuales tienen que estar
por encima de 1100 y bueno, obviamente el valor predictivo cambia dependiendo de ese punto de corte de 1100. En este caso, en estas primeras recomendaciones, obviamente se trataba de la realización de una prueba de hematología con diferencial de 3 partes. Esta fue la primera recomendación que se hizo desde la provincia de Wuhan. Este esquema fue adaptado posteriormente al caso específico alemán. En esta publicación, que vendría siendo la publicación del Colegio de Médicos alemán, con una estrategia de triaje de pacientes sintomáticos en la sala de urgencias. En este caso, bueno, vemos que se parece mucho, sigue estando basado en síntomas clínicos. Se agrega la frecuencia respiratoria, se toma en cuenta también saturación y obviamente volvemos a tomar en cuenta linfocitos con el mismo punto de corte. Y se habla de que es necesaria la realización de un conteo sanguíneo con diferencial de 5 partes en vez de 3, porque la publicación recomienda visualizar, tener una vista estrecha con respecto a la correlación entre los neutrófilos y linfocitos, lo cual es incluso un mejor marcador que los linfocitos por sí solos, como sugiere el estudio de Wuhan. Por esto se recomienda el uso de diferencial de 5 partes y vemos obviamente proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica, procalcitonina, dímero D, vemos otros parámetros que entran en el esquema como parte de lo que debemos tomar en cuenta para saber si el paciente ingresa y bueno, para saber cuándo el paciente puede ser dado de alta de manera segura. Y bueno, obviamente lo que estoy diciendo lo utilizamos para supervisar del tratamiento y como criterios para darle de alta. Y bueno, acá tenemos un vistazo general a toda la literatura que documenta el tema de linfocitos anteriormente mencionado. Obviamente la idea detrás de todo esto es que el virus ataca directamente los linfocitos, los agotan y por lo tanto esta cuenta de linfocitos por debajo de 1100 es un biomarcador esencial para pronosticar el curso de la enfermedad en estos pacientes. Se habla en muchos casos que COVID-19 hace con los linfocitos algo muy parecido a lo que el VIH hace con el CD4, por ejemplo. Obviamente se hace un agotamiento funcional y esto es lo que medimos en el momento de hacer la monitorización por medio de estos pacientes, para estos pacientes, por medio de estas pruebas. Haciendo un resumen general con respecto al contenido que hemos visto, entonces para linfocitos se utilizan valores por debajo de 1100 por microlitro como criterio de decisión para la hospitalización o no de pacientes con síntomas de COVID-19. Y obviamente la disminución progresiva de los linfocitos de la sangre periférica se utiliza como un indicador clínico de alerta temprana para casos graves y casos críticos en pacientes adultos. Con respecto al grupo sanguíneo, bueno, el grupo sanguíneo O parece tener hasta ahora, según los resultados preliminares, una protección innata contra ciertas enfermedades, como por ejemplo algunas enfermedades virales, como en este caso COVID-19, y contra la malaria tropical. Y bueno, las personas con el grupo sanguíneo A podrían necesitar tener un cuidado personal especial contra las infecciones, ya que se considera hasta el momento que son más propensos a infectarse con COVID-19 que las personas con grupo sanguíneo O. Obviamente, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el desafío en este momento? El número de infecciones sigue aumentando rápidamente, especialmente acá en Sudamérica, en África, en Asia. Y bueno, las pruebas de PCR no son lo suficientemente rápidas por la cantidad limitada de instrumentos, de instalaciones, de reactivos. Y bueno, obviamente obtener resultados en 10 días, como muchas veces obtenemos para un PCR en los sistemas de salud de los diferentes países, no tiene sentido cuando intentamos definitivamente luchar contra la propagación del COVID-19. Posibles soluciones, obviamente, es utilizar estos lineamientos bien establecidos para el triaje y hacer un uso óptimo de las instalaciones de salud para los pacientes infectados por medio de parámetros de gran acceso, de fácil acceso como hematología y química sanguínea. La tecnología, obviamente, de ELISA, que también está disponible en muchos laboratorios, es una tecnología bien establecida, reconocida. Y bueno, obviamente nosotros en Human también ofrecemos kits de ELISA de alta calidad para anticuerpos y para pruebas rápidas. Todas nuestras pruebas de COVID-19 vienen de un fabricante denominado Wantai,
La prueba de ELISA de Wontai es reconocida globalmente en muchas publicaciones como una de las mejores o la mejor en el mercado, con niveles de sensibilidad y especificidad bastante altos. Y bueno, del mismo modo, las pruebas rápidas provenientes del mismo fabricante también cuentan con una gran aceptación por su sensibilidad, especificidad y su correcto funcionamiento, y son distribuidas de manera satisfactoria a nivel global por nosotros. Tenemos algunos casos de colegas, por ejemplo, que han podido atender esta situación de pandemia, colocación de equipos Humalizer 4000, para medición de parámetros de química clínica en laboratorios establecidos para el tema de coronavirus, equipos Humacount 5D en diversos laboratorios. Acá en Latinoamérica también hemos colocado equipos Humacount, más que todo Humacount 5D, para atender el tema del hemograma, específicamente en instalaciones vinculadas con COVID-19, sobre todo acá en la zona de Centroamérica. En varios países hemos tenido bastante éxito con esto, pero bueno, siempre es necesario obviamente tener esta visión periférica de que otros productos, más allá de las pruebas de anticuerpos, pueden ser relevantes en esta situación, en esta coyuntura actual que tenemos con COVID-19. Human también proporciona pues información en su sitio web. Tenemos una sección de nuestro sitio web dedicada a COVID-19 y bueno, tenemos y publicaciones como la que tienen en pantalla. Son hojas de información, hojas de datos que hablan, por lo menos esta en específico que está en pantalla, sobre el triaje. Y bueno, tenemos obviamente vínculos con cada uno de nuestros productos, equipos, reactivos que pueden estar relacionados con el tema que se está discutiendo. Este contenido en la página web está disponible en castellano y es gratuito. También tenemos la hoja de información con respecto a anomalías de laboratorio generalmente vinculadas con COVID-19, tanto de hematología como de química, marcadores cardíacos y coagulación. Tenemos también una hoja informativa específica de parámetros de coagulación como marcadores de pronóstico para COVID-19. Y obviamente tenemos información ya puntual y específica con respecto al dímero D. Como les digo, todo esto está disponible en nuestro sitio web en la sección de COVID-19, que tiene toda esta información de manera gratuita para todos ustedes y en castellano. Bueno, acá tenemos pues información, fuentes de información. Como ustedes les he dicho, los enlaces y la literatura los van a tener a su disposición una vez reciban la presentación en el correo de seguimiento de la actividad del día de hoy. Esto concluye el contenido por ahora. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas para ver cuáles inquietudes han planteado hasta ahora. Si no lo han hecho y tienen alguna duda, pueden hacerlo en este momento y con mucho gusto les vamos a dar respuesta. Andres, no questions so far? Do I see? Yeah, I'm waiting to see if we get any, but you had been too clear for all the people. Sí, hasta ahora la información parece haber estado bastante clara para todos. No tenemos, digamos, preguntas. Vamos a dar algún par de minutos para ver si recibimos alguna inquietud, alguna consulta. Estamos abiertos para esto. Don't be shy, ask your questions. We are here for you, so please try. Sí, mi colega dice que no tengan pena, no sean tímidos, pueden hacer cualquier pregunta y vamos a estar gustosos de atenderles. Vamos a dar un minutito más, algo para ver si tenemos alguna otra pregunta. I'll wait one additional minute. We got one. Okay, so there is one question, Alphonse. Yes. And she says, good morning. I understood that the role of the blood grouping was important to diagnose COVID-19, but now I understand that according to the studies,
only a certain prevalence is shown, meaning it's really not a diagnostics tool for COVID-19. Is that right? Yes, it's a kind of information how big is the risk to get infected in COVID-19. So it is said that for blood group O, you have a lower risk, and for blood group A, it's higher, but you don't get an information about treatment, treatment monitoring, and so on. Okay, thank you, Gaby. La primera pregunta que recibimos decía, buen día, yo entendí que el papel de los grupos sanguíneos era importante para diagnosticar COVID-19, pero entiendo que según el estudio solo se observa cierta prevalencia, es decir, en realidad no funciona como una herramienta de diagnóstico. Si esto es correcto, obviamente el estudio indica una menor posibilidad de ser contagiado para las personas que tienen un grupo sanguíneo O, mayor posibilidad de ser contagiado para las personas que tenemos un grupo sanguíneo A, pero obviamente no indica cuál es, digamos, un curso de tratamiento o de monitorización diferenciado para personas con un tipo específico de grupo, con un grupo sanguíneo específico, sino que simplemente establece la mayor o menor posibilidad de contagio de acuerdo al grupo sanguíneo. Tenemos otras preguntas acá, voy a traducir a mis colegas. Another question is, what kind of test would you recommend doing for the Mexican population at this time? That's a very big question. You mean in towards diagnosing COVID-19? Well, there is only two ways in the early phase PCR. In a, let's say, in a phase from day 5 on, you can do antibody tests. If you have urgent need and you have to make a triage, so decisions need to be made immediately whether a patient needs to be hospitalized or not, then probably the lymphocyte count is the best parameter to support the triage. Okay, thank you all. Acá tenemos una pregunta. La pregunta dice, ¿qué prueba recomendarían hacer para la población mexicana en este momento? Obviamente depende mucho de una pregunta obviamente difícil de contestar. Digamos, para pacientes en la fase inicial, digamos, los primeros 5 días, la prueba que podemos aplicar es siempre la prueba de PCR en tiempo real. Es la única que va a permitir hacer la detección en esa fase de la enfermedad. Posterior al 5º día, podemos aplicar cualquiera de las pruebas de anticuerpos, sea ELISA, sea prueba rápida, y obviamente podemos obtener información. En caso de un entorno donde no podemos hacer una prueba y simplemente necesitamos un triaje rápido para decidir qué hacer con este paciente en ausencia de la condición ideal de hacerle una prueba, se diría que el parámetro más importante para esta toma de decisiones sería la cuenta de linfocitos. En este caso. Acá hay una pregunta que, bueno, respondo yo sin ayuda de los colegas con respecto a la distribución de pruebas rápidas. Si es para todos los países, no. Hay algunos territorios específicos en América Latina donde no tenemos la capacidad, el derecho, mejor dicho, de distribuir la prueba rápida. Tendrían que contactarme directamente al correo electrónico o a través del sitio web y estaremos dando información. En la mayoría de países está disponible y el distribuidor exclusivo es Human. Okay, there's another question. For how long would it be reasonable to keep a sample which was a swab sample from transport until processing? Okay. So for how long is the sample viable? Yes, this is a question related to PCR tests, which we do not supply. Yes, so what I read in literature is that you can, but it depends on your transport system. Typically, it would be up to 8 hours, something like that, but that needs to be at cool temperature transportation. Okay, thank you. Acá hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo es razonable mantener una muestra de hisopo en medio de transporte hasta su procesamiento? El colega indica que, bueno, obviamente no es el área de expertise de nosotros porque nosotros no vendemos PCR. Esto es una pregunta más vinculada con PCR. Sin embargo, él ha leído en algunas publicaciones que dependiendo de las condiciones de transporte podemos estar hablando de una viabilidad de esa muestra
por unas 8 horas, dependiendo sobre todo de la temperatura y de la forma en la que se haga este transporte. Okay, there's another question, Alphonse. In the CBC count, in the full hematology testing, is there any formula, classical formula, that is repeating in patients infected with COVID-19? Any patterns which are repeating in hematology? This question is related whether within hematology, in hemogram, you can diagnose COVID-19. This is not possible. You cannot diagnose it. But what you can do with the CBC count is that you can predict whether a patient has a severe progress, or whether he can stay at home and is rather safe in quarantine. Okay, thank you for that. La pregunta era si en el hemograma hay alguna fórmula clásica que se repite en pacientes con COVID-19. Mi colega indica que no, o sea, obviamente esto es una pregunta que estaría más vinculada con diagnosticar COVID-19 a través del hemograma, lo cual no es posible. Obviamente vemos el comportamiento de la cuenta de linfocitos específicamente, que es muy relevante, pero más allá de esto, de utilizar este valor como una herramienta para el triaje, no pudiéramos, digamos, diagnosticar o reconocer un patrón que se repite y que pueda servir como ayuda para el diagnóstico. So next question would be, I think, for Gabi. Are there any studies related to Rh factor to rhesus factor, meaning rhesus positive or negative, and the influence on COVID-19? Okay. So in the study of New York from seeds, they also tested rhesus negatives, but the number of the individuals was quite low. And so they say at the moment they can only prove that the major conclusion for blood group O and blood group A is valid for rhesus positives. So they need more individuals tested for rhesus negative to say anything about the infectious risk for these blood groups. Ok, recibimos la pregunta si existe algún estudio relacionado con factores RH, es decir, RH positivo y negativo, y cómo influye con COVID-19. Los estudios que están hasta ahora, como dijimos, hablan de, digamos, una protección innata para los pacientes de grupo O y una mayor posibilidad de contagio para los pacientes grupo A. Obviamente la cantidad de pacientes con RH negativo que participaron en estos estudios fue muy baja, por lo tanto la información es preliminar todavía. No existe información suficientemente concluyente como para poder dar una aseveración o un resultado o una conclusión con respecto a los pacientes RH negativo en estos casos. Posteriormente me imagino que algún otro estudio irá estando disponible. Y bueno, esperemos que sea así para poder tener mayor información sobre esto. So there's another question. In Panama, patients with COVID-19, in most cases, have a high monocyte count. Do you have any research or information concerning this? Monocytes are typically higher. Better published is that neutrophils are very high. So typically would be neutrophils are very high and lymphocytes are very low. Therefore, people talk about this ratio. Monocytes is not that much published on that it's higher. But maybe this was also an answer to the question of the question before, whether whether there is a specific hemogram on COVID patients. Maybe he wanted to share with us that in his case in Panama, the monocytes are high, and he would consider high monocytes with COVID-19. So, but usually what you see published is neutrophils are high and lymphocytes are low, right? Low. Yes. Yeah, okay. Acá hay una pregunta que dice: en Panamá los pacientes con COVID-19 en la mayoría de los casos tienen monocitos altos. Que si existe algún estudio con respecto a esto. Mi colega indica que las publicaciones que están hasta este momento hablan más de neutrófilos altos y linfocitos bajos. No hay tanta información con respecto a cambios en el monocito.
Obviamente el colega piensa que de repente esta información también está siendo dada como una respuesta a la pregunta anterior de anomalías en el hemograma en pacientes con COVID, pero bueno, él dice que él no tiene tanta información con respecto a publicaciones que hablen específicamente de cambios en monocitos. So there is one question in Portuguese, which I will not adventure to answer. We will translate that and get back to them soon. La pregunta que tenemos en portugués, la verdad me da miedo traducir mal, así que estaremos dándole respuesta vía correo electrónico sin falta. Okay, there's another question. There are patients when being tested with rapid screening tests that continue to be reactive or positive for IgG and IgM 1 month after the initial onset of the disease. Do you have any idea of why this might be? It's very well known in all the publications. They show that the IgM behaves very untypical on COVID-19 patients. You would expect IgM is going down, but on COVID patients, IgM and IgG have nearly the same response, and IgM remains for a long time. So this is an atypical behavior of the response of our immune system to the COVID-19 patient, COVID-19 disease. Okay. No idea. Thank you for that. La pregunta dice que hay pacientes que cuando se hacen las pruebas rápidas aparecen reactivos tanto para IgG como para IgM luego de un mes de la aparición de síntomas. ¿A qué se podría deber esto? Mi colega obviamente indica que, como hemos dicho en otras actividades, el comportamiento de IgG y IgM en pacientes con COVID-19 no es el típico, digamos, en este caso se desarrollan casi de la misma forma, la curva del desarrollo es muy parecida tanto para IgG como para IgM. Obviamente él dice que estos casos donde más de un mes ambas aparecen reactivas pudiese ser una anomalía o algo que él no puede responder obviamente con respecto a esto. Okay. So we have a question concerning rapid tests. Rapid tests are certified by any international entity? Yes, our rapid tests are of course CE marked, and just a month ago there had been an official report from FDA as well, where FDA approved our rapid test by themselves, and this report can be looked up at the FDA homepage, for example. But it's also recognized by the Australian MOH, by the Philippine MOH, by the Indonesian MOH. So there is a big list of countries also in Europe which accept the one-time test. And there is next week we will have a webinar showing that the one-time test is the most sensitive test and the earliest response test in the world. Okay, perfect. Tenemos acá una pregunta que nos indica que si las pruebas rápidas de Human están certificadas por alguna entidad. Sí, nuestra prueba rápida tiene marca CE de la Comunidad Europea, tiene FDA. Esto puede verificarse en el sitio web de FDA directamente. También ha sido validada y certificada por ministerios de salud de Australia, de Filipinas, de Indonesia, incluso algunos países europeos. Holanda compró también nuestra prueba rápida, la misma que nosotros vendemos, en buenas cantidades para pruebas masivas. Y bueno, en las próximas semanas vamos a tener un webinar donde vamos a hablar específico con respecto a la alta calidad, sensibilidad, especificidad de la prueba de Wantai y cómo es la más sensible y la que provee un resultado válido en una respuesta más temprana, o sea, más rápido luego de la aparición de los síntomas. Preguntan con respecto al video de la presentación, reciben un enlace a través del correo electrónico.
Okay, this one final question. Voy a hacer una pregunta más. ¿Qué se sabe? What do you know about the protective action of these natural immunoglobulins during childhood and teenage years? I mean, this natural protection of the blood group. Is there any information concerning earlier ages than adulthood? No, I cannot say that I have information about this. The only thing what we know in the publications is that child have a, I would say, a kind of protection or a less have a lower risk for COVID-19. This seems what we hear in the news and what also we see in some publications, but it's not the information given that they have the innate protection from immunoglobulins. Okay, thank you for that. Tenemos una pregunta que dice que ¿qué se sabe de la acción protectora de las inmunoglobulinas naturales durante infancia y adolescencia? No existe todavía información concluyente con respecto a esto. Obviamente se habla de una menor afección en las edades más jóvenes por COVID-19. Sin embargo, no existe todavía información sobre esta protección innata en el caso de estos grupos sanguíneos o en estos casos en edades más jóvenes. Preguntan si sobre nuestra prueba rápida, sí, la prueba rápida en este caso detecta anticuerpos totales, sus usos para anticuerpos totales, lo que la hace pues también más sensible que otras pruebas que están en el mercado debido pues al comportamiento del sistema inmune con respecto al COVID-19 específicamente. Preguntan si tenemos consideración de hacerlo para detección de IgG y IgM. A mediano plazo sí, a corto plazo todavía no. Todavía no hay un proyecto en investigación y desarrollo avanzado para esto. En este momento todavía no. One final question, the question they did in Portuguese. Do you have any research pointing to the comparison between blood groups for COVID-19 when compared to malaria? Oh. So no, I do not have this kind of publication. So there are several publications available which show the vulnerability of blood groups to bacterial, parasitic, and viral diseases, but there is no relationship between malaria and COVID-19 in blood groups. Not a comparison. Okay. Thank you, Gaby. La pregunta que nos habían hecho en portugués, mi asistente la ha traducido. Básicamente preguntan si existen estudios que bueno, la persona envió la pregunta en castellano luego, si existen estudios que apuntan a una comparación de grupos sanguíneos, digamos, en comparación con malaria. No existe. Obviamente se sabe que algunos grupos sanguíneos son más susceptibles a algunas infecciones de tipo viral, tipo bacteriano. Existen estudios con respecto a esto, ya bien documentados, pero no existe una comparación, digamos, entre malaria o cualquier otra condición y COVID-19. No, todavía no existe información de este tipo. Como sabemos, todavía todo sigue siendo muy preliminar. Tenemos algunas otras preguntas con respecto a productos y todo esto. Pienso que ya por cosas de tiempo vamos a ir dando fin a la actividad y bueno, el resto de preguntas van a ser respondidas vía correo electrónico. So do we have some more questions which we can handle over email? I will just finish then the session for this morning, I think, due to time. I will say, well, you can, if you would like to say some final words to the attendees, then please go ahead. Yes, as usual, the Latinas are very active. I appreciate it always. We both appreciate the questions, and thanks for that lively discussion. Thank you for your questions, and we are very pleased about the interest. Thank you.
Okay, thank you very much, Alphonse and Gabby. Then I will say goodbye to the participants and then finish the session. Thank you very much for your Yes. presence this morning to aid with questions. Bueno, para todos ustedes, Alphonse y Gaby quieren agradecer, pues se encuentran muy satisfechos con el desarrollo de la actividad. Alphonse siempre pues le gusta mucho la participación de los latinos, hacemos muchas preguntas y eso obviamente aviva la discusión y eso le da mayor valor a la actividad. Y bueno, por eso él desea agradecer a todos ustedes. De mi parte, pues agradecerles la atención, agradecerles el tiempo. Y bueno, desearles que en estos tiempos difíciles se mantengan sanos y bueno, un saludo muy afectuoso para todos ustedes desde Ciudad de Panamá. Gracias y que tengan excelente día. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye.